Bien, buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a esta clase correspondiente a la semana 14. Ya vamos finalizando este ciclo académico, así que bueno, pues justamente ahora solicitar la atención de todos y ponerle empeño en estas últimas actividades calificadas que también tenemos como parte de este componente de Practicum 4.1 para el examen complexivo. Empecemos como suele ser de costumbre, pues por revisar el plan docente y los contenidos que tenemos planificados, lo que nos corresponde para esta semana 14 de tutoría como tal. Entonces, pues esta semana nos corresponde avanzar con la unidad 6, que significa empezar a enfocarnos ya en este campo de estudio que hemos venido revisando de gestión de recursos empresariales, este campo conceptual, este segundo campo conceptual que estamos revisando, pero ya llevado a la práctica, en este caso a través de casos de estudio. Entonces, como ustedes recordarán, esto corresponde específicamente a la parte oral de su examen complexivo, a la exposición, a la presentación oral de su examen complexivo, que es una de las dos partes que ustedes van a rendir en torno a su examen complexivo en el siguiente ciclo cuando tomen Practicum 4.2. Entonces, en esta parte oral de su examen complexivo, se les presentará un caso de estudio. Ustedes deberán desarrollar dicho caso de estudio, enviar el desarrollo escrito de ese caso de estudio y presentarse posteriormente a una sesión virtual donde expondrán, presentarán con diapositivas, con una presentación bien preparada, realizarán la exposición del desarrollo de su caso de estudio según el que se les haya asignado. Y obviamente no solo exponen, no solo presentan, sino que también defienden, sustentan, respaldan sus ideas, lo que han expuesto en el desarrollo de su caso de estudio, y esto ante un tribunal, porque el tribunal les hará preguntas al respecto, algunas preguntas, varias preguntas, y en base a ello ustedes, y con lo que han desarrollado el caso de estudio, deberán defender, sustentar todas sus ideas, sus decisiones que han tomado, las propuestas que han realizado, cómo lo han realizado, basado en qué. Entonces, todo eso es importante que desde que empiezan ustedes a desarrollar el caso de estudio en su parte escrita, lo hagan con mucha seguridad, con mucha rigurosidad, de modo que la presentación, la exposición y la sustentación la puedan llevar a cabo de manera efectiva y sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Entonces, en base a todo ello, se les asigna una calificación para esta presentación oral de su caso de estudio. Esa sería una de las importantes calificaciones que tienen bastante peso en su componente que tomarán el siguiente ciclo, que será de Practicum 4.2 para el examen complexivo. Como lo repasamos en el anterior bimestre, en las primeras clases, ustedes tendrán una calificación en el primer bimestre sobre 3 puntos. Tendrán otras dos calificaciones en el segundo bimestre que corresponden justamente a la presentación o la parte oral del examen complexivo y a la parte escrita del examen complexivo. Esas dos notas de la parte oral y parte escrita se suman, se dividen para dos, es decir, se saca un promedio, se ponderan a 7 y se suman a los 3 puntos posibles que pueden obtener en el primer bimestre, y con eso se evalúa si es que ustedes aprueban efectivamente la asignatura como tal, el examen complexivo como tal, o si es que tienen que ir a recuperación. Entonces, antes de previo a entrar en contenidos y a lo que tenemos preparado para esta clase, quisiera recordarles, aprovechar ahora para recordarles la actividad calificada de este segundo bimestre que ya está habilitada en el EVA en su plataforma virtual. De hecho, desde el día de ayer, desde el día lunes, ya está habilitada esta actividad calificada para que ustedes puedan planificarse, organizarse y empezar a desarrollarla. Les aconsejo a todos ustedes, los que estén viendo también esta grabación posteriormente, que puedan planificarse y organizarse con tiempo, porque esta actividad es un poco más extensa que la que tuvimos el anterior bimestre. Por lo tanto, pues requiere de su dedicación y de cierto tiempo que le asignen a ir desarrollando esta actividad para cumplir con todo lo que se propone. Básicamente, la actividad está enfocada en desarrollar un caso de estudio en el marco del campo conceptual de gestión de recursos empresariales. No solo por la calificación o por ser una actividad calificada como tal, sino también porque esto va a representar algo
como un ejercicio de práctica, de repaso muy importante para lo que ustedes afrontarán en el siguiente ciclo, cuando ya les corresponda desarrollar un caso de estudio para efectivamente presentarlo y que eso va a la final a representar su calificación en la parte oral de su examen complexivo como tal en el siguiente ciclo. Entonces, este ejercicio, esta actividad calificada, les va a servir mucho como para que refuercen, repasen cómo será esto del desarrollo del caso de estudio, porque esto es muy similar. En este documento anexo que está aquí, en el día de ayer intenté acceder hasta a este enlace y tenía algunos problemas. Coméntenme si es que siguen teniendo ese problema al momento de intentar acceder a este documento adjunto, a este documento anexo. Caso contrario, igual el día de mañana yo les cargaré un anuncio invitándolos y recordándoles que tienen que realizar esta actividad, esta tarea, y ahí en ese mismo anuncio les cargaré el archivo PDF con este caso de estudio en base al cual tienen que desarrollar una introducción, la identificación de diagnóstico de la problemática central, posibles causas de la problemática identificada, soluciones, una propuesta de solución básicamente, conclusiones y lecciones aprendidas, e incluir las referencias bibliográficas que han considerando para el desarrollo de su caso de estudio. Entonces, ya les incluiré el caso de estudio también en este anuncio, por si acaso tengan algún problema con este enlace, con este link y no les arroje el documento que deberían visualizar. Entonces, invitarlos a que realicen esta actividad con tiempo, se planifiquen para que sea una actividad bien cuidada, que la realicen con rigurosidad y que aborden todos los puntos que se están sugiriendo aquí. De todos modos, en el anuncio, además de lo que ya está explicada la actividad, les voy a dar algunos lineamientos, algunas indicaciones para que también la puedan realizar correctamente y sepan qué incluir en la introducción, que cómo va el tema de la problemática, que qué nomás se debe considerar en la propuesta de solución y tal, para que ustedes tengan una mejor guía de cómo desarrollar esta actividad, ¿ok? De modo general, nada más anticipando un poco para que se vayan familiarizando más con lo que tienen que ir desarrollando aquí, se les pide una introducción al caso, es decir, contextualizar el caso, describir la empresa de estudio, porque el documento como tal, el caso de estudio está enfocado en una empresa. Ustedes, como si fuera un ensayo, como si fuera un informe formal con el nivel académico en el que estamos, pues en esta introducción deberán contextualizar el caso, plantear el escenario, hacer referencia al contexto en el que se está desarrollando este caso y describir también en esta misma introducción, describir la empresa de estudio brevemente. En términos generales, nada más como para dar un preámbulo, plantear correctamente el escenario, el contexto en el cual se desarrolla el caso y que es pues necesario conocer todo esto que ustedes van a resaltar en la introducción para comprender y llevar de mejor manera todo el desarrollo que ustedes harán posteriormente y entenderlo más que nada, que se entienda que la problemática identificada, todo sucede en un contexto. Ese contexto donde lo van a plantear, donde lo van a exponer en la introducción del caso. Básicamente esos dos ejes claves se tienen que tomar en cuenta en la introducción. La contextualización del caso, de qué va el caso, de qué trata, en qué escenario se desarrollan todos estos eventos y una breve descripción de la empresa para conocer un poco más de qué va la empresa de estudio que estamos analizando. Posterior a ello, posterior a la introducción del caso, pasamos a un diagnóstico claro, identificando la problemática central que se está tratando en el caso de estudio que ustedes leerán. Aquí deberán analizar críticamente el caso e identificar los obstáculos, las barreras, las dificultades que está presentando la empresa de estudio y en base a lo cual se desarrolla como el caso como tal que ustedes leerán ya con mucho detenimiento. Centrarse, obvio aquí, centrarse en la problemática que se describe en el caso, no añadir nada que no esté expuesto en el caso de estudio como tal, ni inventarse nada, ni poner nada por poner. No, lo que realmente se identifique en el caso de estudio, lo que realmente esté descrito en el caso de estudio, eso es lo que va en este diagnóstico e identificación de la problemática central. En esta misma línea, después hay un apartado donde deberán resaltar las posibles causas de las problemáticas identificadas. Aquí será clave que ustedes logren diferenciar, por ejemplo, entre síntomas, los problemas visibles claramente y las verdaderas causas o la verdadera causa de la problemática central que se está identificando, ¿no? Casi como si estuviéramos armando aquí un diagrama de causa y efecto, el ampliamente conocido diagrama de Ishikawa como herramienta de diagnóstico para justamente identificar causas y efectos.
una sección posterior a ello donde se planteen las propuestas de solución. Esta es igualmente una de las secciones, uno de los apartados clave en este desarrollo del caso de estudio, no solo para esta actividad calificada, sino también para el siguiente ciclo, cuando ustedes realmente tengan que desarrollar el caso de estudio como parte de su examen complexivo. Entonces es muy importante. De hecho, las dos partes que diría que son más relevantes, claves en este desarrollo de la parte oral de su examen complexivo son el diagnóstico e identificación clara de la problemática central y, de la mano de esto, la propuesta de solución en base a dicha problemática identificada previamente. Entonces, muy importante. En esta propuesta de solución, ustedes deberán, en base a lo identificado previamente a la problemática central, de forma lógica, coherente y respaldándose también de teorías administrativas, proponer una solución viable, efectiva, clara y, como les digo, lógica, coherente, de acuerdo al caso de estudio. Finalmente, cierran todo con conclusiones y lecciones aprendidas que les deja el desarrollo del caso de estudio y listo. Con eso sería todo en cuanto al desarrollo como tal del caso de estudio. Nada más como parte adicional, es importante también incluir las referencias bibliográficas que ustedes han utilizado, qué sé yo, si es que se han apoyado de teorías administrativas, si es que el caso, por ejemplo, va de temas de marketing y ustedes han citado a Kotler, un autor relevante en torno al marketing, o algún otro autor relevante en este campo de estudio y han utilizado conceptos, definiciones, teoría planteada por este experto, este autor, deberán citarlo y así como citan textualmente dentro del desarrollo del caso de estudio, a esos autores que citen también los ponen en un apartado de referencias bibliográficas al final de su documento como tal. ¿No? Siguiendo las normativas APA que nos sugieren, ¿no es cierto? Lo que nos sugiere la normativa APA, tanto en temas de formato como en temas de referencias, normativas de citas y todo esto, ¿no? Hasta aquí tal vez de las personas que están conectadas, ¿hay alguna consulta, alguna pregunta sobre esta actividad? De mi parte, no, profe. Está claro. Ok, listo, Arelis, perfecto. Sí, bueno, también hacía bastante énfasis en este punto porque justamente ahora, en esta semana 14 estamos llevando a cabo el examen oral, la parte oral del examen complexivo, con los estudiantes que se encuentran en octavo ciclo, que ya han tomado la asignatura de Practicum 4.2 para el examen complexivo. Y así como siempre, bueno, hay ciertos estudiantes que destacan, que realizaron un muy buen trabajo, que le pusieron mucha dedicación y esfuerzo a esto del desarrollo del caso de estudio como tal, de su presentación y exposición oral, pero asimismo también hay algunos estudiantes que han presentado algunas debilidades. eh, y justamente se llamaba la atención por esto, de que sí es importante que el estudiante sea muy consciente de la importancia, de la relevancia de estos procesos que se llevan a cabo en torno al examen complexivo, tanto en el desarrollo del caso de estudio para la exposición en su parte oral del examen complexivo, como la parte escrita y las preguntas, las respuestas a las preguntas objetivas que se plantean de acuerdo a contextos, que eso se lleva a cabo en cambio en la semana 17 de Practicum 4.2. Entonces, sí, este ejercicio créanme que es quizás de los más importantes que ustedes llevarán a cabo en esta asignatura de Practicum 4.1 como fase preparatoria para su examen complexivo. Entonces, pónganle mucho cuidado, háganlo con mucho cuidado y aprovechen ahora que tienen tiempo y la oportunidad de equivocarse, de quizás tener ciertas dudas, de hacerlo con tiempo, de ponerle mucho cuidado y pues irlo justamente haciendo así con mucho cuidado, revisando quizás en la introducción. Tengo claro qué es lo que debe ir en la introducción, en el desarrollo de un caso de estudio. Tengo claro a qué se refiere la contextualización del caso y qué involucra esto. Tengo claro cómo describir una empresa correctamente y qué es lo más relevante que debo incluir al describir una empresa en el desarrollo de un caso de estudio. Tengo claro qué herramientas administrativas de todas las que he aprendido a lo largo de la carrera de administración de empresas me sirven para diagnosticar una problemática en una organización, bajo una situación, en un escenario, en un contexto dado. Tengo claro cómo identificar una problemática central correctamente de acuerdo al planteamiento de un caso de estudio. Tengo claro cómo a partir de esa identificación de la problemática central proponer soluciones viables, efectivas, coherentes, lógicas, de acuerdo a la problemática que se ha diagnosticado. Tengo claro cómo apoyarme en
teoría en bases teóricas para proponer soluciones coherentes. Eso es lo que ustedes deben revisar cuando desarrollen esta actividad, ¿ok? Para que en el siguiente ciclo, cuando tomen práctica un 4.2, se les haga mucho más sencillo y ya estén bastante familiarizados con cómo desarrollar el caso. Ahora sí, entrando un poco más en materia, empecemos por lo básico. Primero recordemos de qué trata. Sí, Evelyn, ¿tenías alguna consulta? Profe, buenas tardes. Sí, Buenas tardes. yo estoy en este momento tratando de abrir el documento anexo de la tarea, pero no se me Ujú. abre. Me pide Sí, un correo, no sé a qué se debe. sí, de hecho yo también tenía ese problema, entonces por eso justamente antes Ujú. de que te conectes, Evelyn, les decía Ay, que sí, muchas gracias. el día de mañana, a primera hora o apenas pueda, si es que puedo el día de hoy, de una vez, les cargo un anuncio invitándolos a realizar esta tarea y en ese mismo anuncio les dejo el archivo, el documento PDF con el caso de estudio al que llevaba ese link, ese enlace, que parece que está todavía con ciertas restricciones de usuarios que solo ciertos usuarios pueden ingresar como tal, acceder al documento. Y para eso, pues para evitar cualquier problema, de una vez yo les cargo ese archivo, ese documento en el anuncio para que lo tengan ahí a disposición. Muchas gracias. Listo, Evelyn, con gusto. Ahora sí, entonces, como les decía, primero vamos recordando a qué hacía referencia o de qué trataba esto del caso de estudio. Básicamente, el estudio de casos es una herramienta didáctica que sirve para conectar la teoría con la práctica real en forma de estos casos de estudio, ¿no? En lugar de leer un concepto abstracto, definiciones, lo que hacemos es analizar una situación real o simulada, un contexto cercano a la realidad sobre una empresa, una institución, organización, y en base a ello desarrollamos puntos clave sobre el caso de estudio, equilibrando bases teóricas con la aplicación real de conocimientos. Entonces, la idea aquí es brindar al estudiante la posibilidad de conectarse o tener un acercamiento a la realidad de una problemática empresarial que podría enfrentar a futuro como profesional y al ponerlo ante esta situación, al ponerlo ante esta problemática, ver cómo daría respuesta a a esta situación, a este escenario planteado de manera profesional, obviamente, apoyándose en herramientas administrativas, apoyándose en bases teóricas para proponer soluciones que sean viables, que sean cercanas a la realidad, adaptadas ya a un nivel en el que están ustedes cerca de graduarse y obtener su título profesional, ¿no? Entonces, los casos de estudio básicamente nos permiten ponernos en el lugar de un gerente, de un directivo, de un jefe de área, de un encargado de un proyecto y desde esa perspectiva, desde esta posición, asumiendo ese rol, responder, ¿qué haría yo en esta situación? ¿Qué problemas puedo identificar? ¿Qué decisiones tomaría? ¿Qué riesgos debo considerar? ¿Cómo argumento sostengo mis decisiones? ¿No? Entonces ustedes realmente en este caso de estudio se deben poner en la situación de que todo lo que se les está planteando, el escenario que se les está armando es real, es algo real y de hecho muchas veces los casos de estudio son reales, son situaciones que realmente han sucedido, son contextos que realmente se han presentado. Entonces, los docentes, el tribunal que les va a evaluar su presentación, su desarrollo y todo, asumen que ustedes realmente se lo están tomando en serio este caso de estudio y se ponen en la situación de que esa problemática realmente está sucediendo, realmente se está dando y las preguntas que les hacen son muy críticas, que demanda de parte de ustedes una posición reflexiva, muy seria, muy profesional y por eso les digo que es muy importante que ustedes se vayan preparando bien para desarrollar este caso de estudio, porque deben saberlo defender. No es solo desarrollarlo, como les decía, no es solo presentarlo, es también exponerlo y además de exponerlo, también defenderlo. ¿Cómo sustento las decisiones que he tomado? En ese sentido, pues lo que ustedes desarrollen en el caso de estudio, las decisiones que vayan tomando, lo que vayan planteando, no debe estar basado en el aire. Debe ser algo que ustedes puedan defender de acuerdo, o sea, todo lo que ustedes han planteado, ¿de dónde lo han sacado? ¿Cómo lo defienden? ¿Cómo lo sostienen? ¿Cómo saben que va a funcionar? ¿Cómo saben que están yendo por el camino correcto? ¿No es cierto? Entonces, por eso hay que tenerle bastante cuidado y hacerlo con mucha dedicación y empeño. En resumen, entonces, el método de casos de estudio no solo enseña contenido, sino que fortalece habilidades clave para la vida profesional. Es decir,
este tipo de ejercicios, este tipo de dinámicas, de actividades, no solo les va a servir para el caso de estudio, para el examen complexivo, sino que también los prepara para lo que ustedes van a afrontar en una vida profesional cercana que van a tener, ¿no? O incluso si es que ya están trabajando, los pone en este tipo de situaciones y los hace que refuercen este tipo de habilidades donde se demanda de ustedes una posición mucho más crítica, mucho más reflexiva, mucho más profesional, ¿no? También permite aplicar lo aprendido ya en situaciones reales y complejas, no solo en evaluaciones tradicionales donde se plantean que ustedes sepan o se demanda que ustedes sepan definiciones, conceptos, teorías y todo esto, no. Ya todo eso empezar a llevarlo a otro nivel poniéndolo en práctica, ¿no? Entonces, ante estas situaciones reales y complejas, ahí es donde se ve que si es que ustedes realmente son capaces de aprovechar los conocimientos que han adquirido a lo largo de su carrera para llevarlos a la práctica, algo que sirva realmente, que agregue valor en una organización. Favorece la activación de conocimiento previo, lo que mejora la comprensión y el aprendizaje, ¿no? La idea es que al plantearles estas problemáticas, al plantearles estos escenarios, estos contextos, estos casos, ustedes vayan recordando lo que han recibido en algunas asignaturas, en distintos campos del conocimiento y vayan viendo cómo aplica esto que aprendí, cómo aplican estas bases teóricas, cómo resultan útiles estas herramientas administrativas para dar respuesta a esta problemática real planteada de una empresa, sea simulada, ficticia o sea real. Como les digo, que hay algunos casos que sí son reales y que realmente han sucedido y promueve pues la argumentación y la construcción de conocimiento. Ahora bien, un punto importante que tienen que saber es que en el siguiente ciclo, cuando ustedes tomen práctica un 4.2, aproximadamente, si es que no varían mucho las fechas y cómo, y la planificación, si es que se mantiene igual la planificación, aproximadamente en la semana 12 es que a ustedes se les asignará y se les enviará su caso de estudio. Y aproximadamente tendrán 2 semanas para desarrollarlo, es decir, si es que en la semana 12 les envían el caso de estudio, aproximadamente en la semana 14 ya se les asignará una fecha y hora para que lo presenten y para que lo expongan ante el tribunal que se les haya asignado. Tribunal que de una vez lo pueden saber, va a estar compuesto por dos docentes de la carrera de Administración de Empresas, que quizás los conozcan, quizás no, incluso quizás puede coincidir con el mismo tutor que ustedes tengan de práctica un 4.2 que les toque de tribunal, ¿no? Por ejemplo, este ciclo, para que también entre un poco más en contexto y se vayan familiarizando con cómo suceden estas dinámicas, en este ciclo se asignaron 4 casos de estudio, 4 casos de estudio distintos, repartidos entre todos los estudiantes de los distintos paralelos que se tienen en esta asignatura de práctica en 4.2. En este periodo, los casos de estudio estuvieron enfocados principalmente en 4 asignaturas clave de la carrera de Administración de Empresas, que son Marketing, Administración del Talento Humano, Sostenibilidad y Responsabilidad Social y Administración como tal. No necesariamente serán las mismas asignaturas en las que estarán enfocados los casos de estudio para el siguiente periodo, pero para que ustedes sepan, más o menos es así, ¿no? Se escogen 4 asignaturas, pueden ser bien de uno de los campos conceptuales de administración o gestión de recursos empresariales, de esas asignaturas que hemos topado que son claves, ¿no? En su formación como administradores. Cualquiera de esas asignaturas puede ser el enfoque o el centro principal de estos casos de estudio que se van a tomar, ¿no? Entonces, cuando les envíen, les asignen su caso de estudio junto con ello, junto con el envío del caso de estudio que les harán, les enviarán una guía que les sirva de apoyo para desarrollar el caso de estudio en particular. Entonces, aquí también es importante que sepan desde ya que cada uno de los casos de estudio tendrá su guía particular específica asignada, es decir, diferentes casos de estudio tendrán diferentes guías que indiquen los lineamientos, como las instrucciones de cómo deben realizarlo paso a paso y que deben desarrollar, obedeciendo esto, ¿no? A la naturaleza misma de cada uno de los casos de estudio en cuestión y entendiendo que cada caso de estudio tiene sus particularidades, su contexto, su escenario y de acuerdo a eso la guía para desarrollarlo, para llevarlo a cabo será diferente con ciertas matices donde difiera de las guías de otros casos de estudio que pues tendrán sus otras particularidades, sus otras peculiaridades y de acuerdo a eso se irá adaptando la guía, ¿no? Sin embargo, usualmente
Todas las guías, eso sí, suelen seguir una estructura básica general para el desarrollo del caso de estudio, lo que implica usualmente una introducción, un diagnóstico e identificación de la problemática central, una propuesta de solución basada en el diagnóstico que ustedes han realizado, basada en la identificación del problema central que ustedes han identificado claramente en el caso. Y finalmente un apartado de conclusiones y lecciones aprendidas que les deja el desarrollo del caso de estudio como tal, ¿no? Para la introducción del caso, que eso es en lo que quería hacer énfasis ahora, para la introducción del caso, lo que se suele sugerir es una contextualización del caso de estudio, incluyendo la descripción de la empresa, así como les estoy presentando aquí. Lo que les voy a presentar aquí y en algunas diapositivas siguientes es un extracto de lo que realmente ha sugerido una de las guías de un caso de estudio que yo he sacado. Entonces, una de las guías de un caso de estudio que he sacado se plantea de esta manera. Obviamente a ustedes les van a pasar un documento PDF con todo esto escrito, pero yo les estoy planteando aquí para que más o menos se vayan familiarizando con qué es lo que les solicitan completar o desarrollar en el caso de estudio, lo que les van a solicitar pues en el siguiente ciclo, ¿no? Entonces, en la introducción se parte por decir, realiza una contextualización del caso incluyendo la descripción de la empresa. Consideren los siguientes criterios. La contextualización del caso es pertinente y realiza una descripción de la empresa. Entonces, básicamente, lo que les están pidiendo es un contexto general donde ustedes puedan describir qué ocurre, cuál es la situación del caso, cuál es el escenario en el que están sucediendo todas las cosas, ¿no? Porque usualmente los casos de estudio se centran en algo concreto, preciso, presentan una empresa, esta empresa está pasando por cierta situación, esta situación se desarrolla en este escenario, en tal año, con condiciones del entorno que presentan ciertas características y ante esto la empresa presenta cierta problemática, cierta oportunidad o está llevando a cabo un proyecto o alguna situación que está pasando particular, concreta con la empresa, que esa situación pues es relevante y por eso se está planteando el caso de estudio. Se desarrolla esa situación, se plantea qué es lo que sucede, qué nomás pasó, cuáles fueron los problemas, cuáles fueron las dificultades, las barreras que enfrentó la empresa o cómo aprovechó estas oportunidades, cómo llevó a cabo estas estrategias, cómo desarrolló este proyecto. Y después de eso se plantea, en algunos de los casos, en la mayoría, una solución. Incluso en el mismo caso de estudio que ustedes reciban, se plantea ahí mismo ya una solución y cómo respondió la empresa ante esta problemática o situación que estaba atravesando. En base a eso, ustedes tienen que, en la introducción del caso, presentar la contextualización. Como les digo, el escenario. ¿Qué está pasando en el entorno? ¿Qué está pasando con la empresa involucrada? ¿Por qué es importante analizar este caso? ¿Qué escenario se nos plantea? ¿Bajo qué condiciones está dándose todo? ¿No? Esto. Una buena contextualización básicamente debe ayudar a comprender correctamente el caso y preparar, dar un preámbulo al lector, a la persona que vaya a revisar su desarrollo del caso de estudio, para entender lo que se va a desarrollar más adelante, ¿no? Y no empezar bruscamente a desarrollar el diagnóstico o aplicar herramientas administrativas, no. Empezar de forma más amena, con una introducción, con una contextualización del caso para preparar al lector y que entienda claramente bajo qué condiciones, bajo qué escenarios se está desarrollando todo. Básicamente es como, les digo, dar el escenario, el contexto, antes de empezar a contar la historia y desarrollar todo lo que sigue. Sin ese escenario sería difícil entender lo que sigue. Ese es el papel que cumple básicamente la contextualización del caso. Un punto clave aquí es que el contexto debe ser pertinente, no puede estar desconectado de lo que realmente dice el caso de estudio, ¿no? Entonces, por eso siempre se sugiere primero leer con atención el caso de estudio una, dos, tres veces si es que es necesario y después sí, con mayor seguridad, con mayor confianza, ir desarrollando el caso como tal. Como les decía, algunos casos de estudio se basan en situaciones reales que realmente han pasado o en empresas de la vida real. En esos casos, si es aceptado, si pueden ustedes acudir a fuentes secundarias que puedan encontrar para apoyar, reforzar, complementar el desarrollo de su caso de estudio. Si es que quieren fortalecer, por ejemplo, la descripción de la empresa, si es que quieren fortalecer la contextualización del caso, pueden apoyarse de fuentes secundarias, es decir, de artículos, de libros incluso o de información oficial de la página web de la empresa para fortalecer el desarrollo de su caso, en este caso la introducción, la descripción de la empresa, la contextualización. Por ejemplo, hoy se presentaba un estudiante con su caso de estudio, con el desarrollo de su caso de estudio,
ya había recibido un caso de una empresa que me parece que se llamaba Lactalis, un caso enfocado en sostenibilidad. Y este estudiante lo hizo súper bien, lo hizo muy bien, incluso se apoyó de fuentes secundarias, como les digo, de reportes del Global Reporting para fortalecer su desarrollo y no solo someterse al caso de estudio, no solo enfocarse en lo que decía nada más el caso de estudio, sino también complementarlo con fuentes secundarias, como les digo, del Global Reporting en este caso, para darle mayor valor, hacerlo más robusto incluso a su desarrollo. Entonces, les dejo como tip ahí para que ustedes también lo puedan considerar cuando les corresponda realizar esto. Avanzando, otro punto clave que debe considerarse en todo desarrollo de caso de estudio es el diagnóstico y descripción de la problemática central, como ya les comentaba. ¿Qué debemos hacer aquí? Debemos detallar la problemática de la empresa que se describe en el caso de estudio y analizar los aspectos clave de la situación actual de la organización. Esto utilizando herramientas que permitan diagnosticar de manera suficiente y profunda los aspectos internos y externos que influyen en la situación que se les está presentando a la organización. Según el caso de estudio, esto variará claramente, ¿no? En este sentido, los criterios que deben considerar aquí son demostrar el uso de herramientas para presentar el diagnóstico. Pueden apoyarse de herramientas de diagnóstico, herramientas administrativas, como ustedes seguramente ya conocen un montón. La clásica, básica, aunque ya está quizás incluso muy trillada, que la utilicen, una matriz FODA, un análisis PESTEL para el análisis del entorno de los factores externos que rodean a la empresa, un diagrama de causa y efecto o diagrama de Ishikawa. Pueden hacer un análisis de las fuerzas de Porter, de las fuerzas competitivas de Porter, en una matriz F y EFI. Ya dependerá de ustedes cómo ubican correctamente las herramientas administrativas para realizar el diagnóstico, de modo que, bueno, ubicando las que sean pertinentes, ¿no? Al caso de estudio. Si es que se hace énfasis en que el escenario, el contexto, el problema que está pasando en la empresa sucede quizás más o depende del entorno externo, de factores externos que rodean a la empresa, quizás un análisis PESTEL sería apropiado, ¿no? Para analizar justamente los factores externos, las variables externas con mayor énfasis, ¿no? O pueden incluso, no tienen por qué verse limitados aquí, pueden utilizar una combinación de algunas herramientas administrativas para realizar incluso un diagnóstico más completo, más preciso y más robusto. Quizás, como les digo, una matriz FODA siga siendo una herramienta potente a pesar de que es la clásica y más utilizada. Es potente porque analiza tanto de forma interna lo que está sucediendo en la empresa, con sus fortalezas y debilidades, y también lo externo, ¿no? Identificando oportunidades y amenazas en el entorno. Pero quizás se queda muy corta, quizás ya a este punto sea muy superficial, solo hacer una matriz FODA, un análisis FODA, y lo pueden complementar. Puede el análisis FODA servir como punto de inicio básico para conocer un poco más, sondear lo que está sucediendo con la empresa a la interna y a lo externo, pero luego lo pueden complementar con un análisis PESTEL, un análisis de las fuerzas competitivas de Porter, de un diagrama de causa y efecto de Ishikawa. Pueden hacer incluso un análisis, un diagrama de Pareto, no lo sé. Eso dependerá del caso de estudio, de las particularidades, de la naturaleza que presenta el caso de estudio y el contexto que se les está presentando. De acuerdo a eso, ustedes deberán identificar cuál es la herramienta más pertinente para el caso de estudio. Ojo, algunas guías sugieren ya una herramienta de diagnóstico particular para el caso de estudio en cuestión. Otras guías no establecen una herramienta específica para el diagnóstico. De acuerdo a la guía, al caso de estudio que les toque, ya revisarán si es que tienen o no a disposición o se ha puntualizado en estas herramientas o ustedes deben identificarlas y utilizarlas. Lo que sí es recomendado es que las utilicen. No se queden sin utilizar herramientas de diagnóstico porque si no su análisis podría quedar muy superficial, muy general, incluso podría ser demasiado vago y no llegar a nada, perder enfoque o carecer de validez al momento de presentarlo. Pues un diagnóstico sin una herramienta administrativa potente que permita hacerlo de una manera mucho más sistemática, estructurada, puede restar validez y confianza en el diagnóstico que ustedes hayan hecho. Bien, con ello presentan el diagnóstico, ¿no? De la situación actual de la empresa, lo que ustedes han identificado, y describen claramente la problemática central que existe en la empresa. Es importante que ustedes al identificar la problemática central lo hagan con un claro enfoque
sean concretos, sean precisos, de modo que luego, cuando lo conecten con la propuesta de solución, todo tenga sentido, ¿no? Y es obvio, ¿no? Cuando ustedes realicen este diagnóstico, esta identificación de la problemática central, si es que lo hacen de manera clara, precisa, es decir, dejando súper claro cuál es la problemática que ustedes han encontrado, luego la propuesta de solución va a estar mucho mejor enfocada, porque con una problemática clara a la que se quiera atender, dar respuesta a ella con una propuesta de solución es mucho más preciso, mucho más fácil. Entonces, aquí, como ya mencionaba, es importante que realicen un diagnóstico basado en teorías, en bases teóricas sólidas, en herramientas administrativas que faciliten su justificación, su sustento cuando estén presentando, exponiendo el caso. Otro apartado clave en todo caso de estudio es la propuesta de solución, como ya se los anticipaba. Aquí es donde ven salir a la luz todas sus brillantes ideas, su creatividad y su capacidad para proponer soluciones innovadoras, transformadoras, que realmente den respuesta a la problemática identificada previamente. Aquí no se buscan soluciones genéricas o lo primero que venga a la mente, sino soluciones creativas, innovadoras, bien pensadas, que demuestren su esfuerzo, su criterio y su dominio del tema, más que nada, una postura reflexiva y crítica de su parte en el desarrollo del caso de estudio que se les haya asignado, ¿no? Una postura que esté al nivel académico que ya están ahora, cerca de graduarse, una postura reflexiva, muy crítica. Eso lo deben llevar incluso desde que estén leyendo el caso de estudio, de modo que ahí vayan surgiendo las ideas, vayan surgiendo esas posibles soluciones que puedan dar respuesta a la problemática planteada. Entonces, ¿qué se sugiere aquí? A través de la implementación de metodologías y herramientas como una matriz de planificación, por ejemplo, en este caso de esta guía que yo he sacado de ejemplo, aquí se proponía que la propuesta de solución esté basada o esté planteada a través de una matriz de planificación, desarrollar una propuesta de solución a la problemática identificada. Por ejemplo, en este caso de ejemplo, a través de una matriz de planificación que incluiría objetivos, estrategias y acciones puntuales para este caso, como les digo, que sugiere una matriz de planificación, para lograr una eficaz solución y fundamente pues, su propuesta precisando los resultados esperados y los indicadores para evaluar su cumplimiento. Cabe resaltar que esta guía de aquí está enfocada en un caso particular, entonces, por eso aquí sí se puntualiza que lo que se requiere para la propuesta de solución es plantear esta propuesta pues a través de una matriz de planificación. Y esta matriz de planificación que va a involucrar identificar o más bien dicho definir objetivos, estrategias y acciones, indicadores para poder medir los resultados y metas claras en términos de resultados esperados. Entonces, esto es específico para un caso de estudio. Hay otros casos con otras guías donde se solicita algo diferente para la propuesta de solución. Eso, como les digo, ya dependerá de cada caso de estudio, de su naturaleza y de acuerdo a eso se les pedirá una cosa u otra. Por ejemplo, habían unos que estaban más centrados en el tema de marketing. Se proponía que ustedes identifiquen o realicen una estrategia de marketing para fidelizar los clientes, que otra que planteaba que realicen un balance scorecard o un cuadro de mando integral. Entonces, cada estudio tiene sus particularidades, cada caso de estudio se desarrolla de acuerdo a un contexto, a un escenario específico, y de acuerdo a eso, la guía, obedeciendo a la naturaleza misma del caso, plantea ciertas instrucciones particulares, ¿no? Esto es nada más un ejemplo, no es que sea así para todas. Entonces, esto en cuanto a la propuesta de solución, ¿no? Aquí igual se pide que consideren los siguientes criterios, que integren las funciones del proceso administrativo en la propuesta de solución, que la propuesta denote una solución viable, suficiente y efectiva, y que se presenten elementos de innovación y creatividad, como ya les mencionaba al inicio, que no sea una propuesta genérica, que no sea lo mismo o lo primero que se venga a la mente, sino algo que sea innovador, que sea creativo, una solución transformadora, diferente. Entonces, bien, como último paso, justamente tenemos las conclusiones y lecciones aprendidas. Aquí, tal como se nos sugiere, debemos establecer las conclusiones pertinentes al caso, destacando las lecciones aprendidas que nos deja pues el desarrollo de este caso de estudio. Considerando los siguientes criterios. Sintetiza los aspectos claves y destaca los aspectos de aprendizaje como resultado de la resolución del caso y fundamenta su aplicabilidad en la praxis.
Desde ya también les anticipo, como ya les decía cuando estábamos viendo la actividad calificada, que todo este desarrollo del caso de estudio se debe hacer de acuerdo a la normativa APA séptima edición, tanto para las referencias bibliográficas como para el formato del caso escrito, del caso de estudio que ustedes desarrollen, ¿no? En un Word deberán revisar temas de alineación, de espaciado, de interlineado, de sangría, si es que aplica todo esto para que su caso pues siga un formato de acuerdo a una normativa, en este caso la normativa APA séptima edición. Bien, finalmente, ahora enfocándonos un poco a la parte de la exposición ya, de la presentación. Es muy importante que tengan claro que la exposición que ustedes realizarán al tribunal no se trata solo de presentar contenido del desarrollo como tal del caso de estudio, sino de demostrar en esa exposición, en esa presentación, que ustedes han comprendido el problema de su caso de estudio, que saben cómo resolverlo y que pueden comunicarlo con seguridad, confianza y claridad. En este sentido, primero que nada, de forma general, ¿qué esperan los docentes del tribunal en su exposición? Esperan que ustedes hayan comprendido correctamente el caso. Ellos esperan que ustedes no solo hayan leído un par de veces el caso, sino que lo hayan analizado a fondo, que hayan reflexionado sobre el problema, la situación que se está presentando y que demuestren esa comprensión, ¿no? Que tengan súper claro todo lo que se dice y explica en el caso de estudio. Este es un primer punto muy importante. Asimismo, los docentes, el tribunal que evaluará su caso de estudio, su presentación, espera que exista coherencia entre el diagnóstico y las propuestas de solución. Ahí es una parte muy importante donde ustedes deben asegurar que exista coherencia, relación, que estén conectadas las dos partes, que vayan de la mano y que no el diagnóstico vaya por una parte, por un camino y la propuesta de solución esté totalmente desenfocada y vaya por otro lado. Eso es lo que no se espera. Más bien, se espera coherencia entre estas dos partes, diagnóstico y propuestas. Entonces, ustedes plantean, lo que ustedes plantean como solución básicamente debe tener sentido con el problema identificado. Si detectaron una mala gestión financiera, no pueden, por ejemplo, proponer una solución principal, como solución principal una campaña publicitaria, por ejemplo. Eso no encajaría. Además, el tribunal espera que ustedes sean capaces de defender sus ideas. No basta con decir esta es mi propuesta o esto es lo que yo he desarrollado y ya, hay que saber defenderla, ¿no? Ustedes quizás incluyan ciertos apartados teóricos y ciertos apartados técnicos como parte de su desarrollo del caso de estudio. Ustedes no solo deben colocarlos por colocar, luego deben saber que se pueden hacer preguntas acerca de ellos y ustedes deben saber defenderlo, deben saber argumentarlo, deben conocerlo incluso más a profundidad, aparte de lo que ustedes hayan desarrollado y vayan a presentar, deben conocer con profundidad esos apartados, esos conceptos clave que han incluido para que luego puedan responder con seguridad, firmeza, ciertas preguntas que se podrían hacer al respecto. El tribunal también espera una exposición oral fluida, segura y profesional, ¿no? Utilizando términos técnicos al nivel académico que estamos. Ahora bien, ¿qué deberían considerar para la organización de su presentación? De forma muy similar, basándose en la estructura del desarrollo escrito ya del caso de estudio, lo que acabamos de ver, primero, una introducción del caso, de qué trata, qué empresa o situación se está evaluando, en qué entorno se desarrolla, plantear el escenario básicamente. Luego, seguido de esto, porque esta introducción debe ser muy breve, muy breve, un minuto como máximo, ustedes tendrán aproximadamente 10 a 15 minutos para realizar toda la exposición, por tanto deben optimizar el tiempo y ser selectivos en qué es lo más relevante que quieren comunicar. Entonces, la introducción del caso, quizás uno, máximo 2 minutos, no debe irse más de tiempo ahí, porque aquí hasta esto, hasta la introducción del caso, hasta decir de qué se trata, qué empresa se está evaluando y en qué entorno se desarrolla todo esto, hasta ahí ustedes no están demostrando eh, nada importante con respecto a sus conocimientos en administración de empresas. Nada más están dando una introducción, contextualizando el caso y describiendo la empresa. Nada más. Lo realmente importante sucede en los siguientes puntos. Por ejemplo, en el diagnóstico e identificación de la problemática. Aquí sí aplican herramientas administrativas, aplican conocimientos previos. Entonces, a esto sí le pueden dar más peso, más relevancia y darle pues, más tiempo para exponer, quizás unos 3 4 minutos.
Del mismo modo sucede con la propuesta de esta solución. Es un punto clave, como les decía, de su exposición oral. Por lo tanto, pueden darle más tiempo y expandir un poco más, profundizar un poco más en este apartado. Las conclusiones del caso y lecciones aprendidas deben ser breves, sintetizadas nada más para cerrar todo y resaltar los puntos más importantes que ustedes han aprendido del desarrollo del caso de estudio. Y bueno, en la presentación también se aconseja incluir referencias bibliográficas en caso de que hayan utilizado o citado algunos autores clave para introducir ciertos conceptos o ciertos apartados. También lo pueden incluir en la presentación, incluso para darle mayor realce y validez a su desarrollo como tal. Perfecto. Hasta aquí tal vez de su parte hay alguna pregunta, alguna inquietud. De mi parte no, estimado profe. Ninguna, profe. Ya, perfecto. Entonces, la clase quedaría hasta aquí, la tutoría de esta semana quedaría hasta aquí. Yo el anuncio les cargo el día de mañana, a más tardar, y o si es que puedo en este mismo momento ya les voy a intentar cargar para que ustedes puedan empezar a desarrollar esta actividad calificada y lo hagan con tiempo, ¿no? Como les decía, es importante que este ejercicio lo tomen no solo como para esta actividad puntual, sino como un repaso previo a lo que será en el siguiente ciclo ya el desarrollo del caso de estudio para, como parte, ¿no? De su nota, de su calificación para el examen complexivo mismo. Bien, entonces les agradezco por su atención y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Gracias, profe.